El 7 de marzo de 1835, el gobernador Maza renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El motivo era bastante claro. Se aproximaba irremediablemente una nueva debacle política a nivel país. Quiroga, uno de los 3 triunviros no oficiales de la República Argentina, había sido asesinado, y ahora parecía que la guerra civil estaba nuevamente al caer. La renuncia de Maza propicia una breve crisis política en la provincia de Buenos Aires, que es solucionada muy rápidamente, gracias a que se convoca para que se haga cargo del gobierno a Juan Manuel de Rosas. Rosas tenía una sola condición para aceptar el cargo: se le debían otorgar las facultades extraordinarias, y esto las instituciones porteñas estaban dispuestas a otorgar. El tema es que, siendo que habían sido los propios porteños los que habían ido a buscar a Rosas, el restaurador sabía que era necesitado, y entonces pide todavía más, exigiendo la suma del poder público, lo que equivalía a ser nombrado rey sin corona. Las instituciones porteñas, sabiendo que Rosas era necesario para hacerse cargo de la situación de la provincia, tienen que aceptar, y entonces se da inicio al periodo que se conoce como la dictadura rosista. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. A partir de que Rosas vuelve al poder en 1835, se inaugura un periodo que muchos historiadores llaman la dictadura rosista. Rosas había llegado nuevamente al poder bajo la premisa de volver a restaurar el orden que estaba a punto de ser destruido por este nuevo conflicto suscitado por la muerte de Quiroga. Y una vez más, al igual que en su primer mandato, a Rosas no le tiembla el pulso para hacer lo que considera necesario en pos de conseguir su objetivo político y de esta manera perpetuarse en el poder. En la provincia, las instituciones provinciales siguen funcionando, aunque sea en la teoría. Rosas las mantiene con el fin de aparentar un correcto funcionamiento provincial, pero en realidad, con la suma del poder público, no había ninguna decisión que no fuese tomada por el restaurador de las leyes. Rosas era un rey sin corona, y en muy poco tiempo se transforma en un implacable tirano. A los opositores políticos los persigue utilizando a la mazorca, un auténtico grupo paramilitar de presión política, cuya única función era reprimir a la oposición política. La represión política se extiende a todo el ámbito público, ya que Rosas transforma en obligatorio el uso de la divisa Ponzó, una banda roja que iba en el brazo, que hacía expresa la lealtad política de quien la portara. En este segundo mandato de Rosas, muchos opositores políticos parten al exilio, sobre todo a Montevideo, y también cruzan la cordillera hacia Chile. Ahora bien, la represión política no es la única medida que toma Rosas. También toma otras medidas destinadas, sobre todo, a acrecentar el poder de la provincia de Buenos Aires. Una de estas medidas es la famosa Ley de Aduanas, que establece aranceles gigantes a la importación de bienes, inclusive a la importación de bienes de necesidad. ¿Y quién cobraba estos aranceles? La aduana de Buenos Aires, la única aduana habilitada de la Confederación Argentina. De esta manera, Buenos Aires termina de despegar en comparación al resto de las provincias, constituyéndose en una auténtica cabeza económica de la Confederación, algo que se mantiene hasta nuestros días. Y si bien, como dice el historiador Fernando Barba, solo el 2% de los productos antes de la ley de aduanas salían por puertos del interior, el hecho de que Rosas solo habilitara al puerto de Buenos Aires como puerto de comercio con el exterior termina impidiendo que el interior del país despegue económicamente, institucionalizando oficialmente el centralismo porteño. Ahora bien, con medidas de gobierno tan agresivas, no es de extrañar que a Rosas haya generado una gran cantidad de enemigos. Algunos de estos enemigos van a ser intelectuales, otros van a ser militares. Empecemos por los primeros. En el año 1837, como respuesta al clima político que se vivía en Buenos Aires, se crea el Salón Literario, un espacio donde jóvenes de tendencias liberales se juntaban a debatir de política, pero sobre todo de arte. En estos años, el romanticismo se había establecido como la principal corriente artística occidental. Y lo que tiene de interesante esta corriente artística es que acercaba el mundo del arte al mundo de la burguesía liberal.
por lo que no es de extrañar que surgieran espacios para debatir acerca de las corrientes artísticas y también para tener debate político. Ahora bien, como el liberalismo promulgaba la participación política de la burguesía, Rosas lo ve como un claro enemigo político, y por este motivo el salón literario va a ser disuelto. Sin embargo, sus miembros no van a estar conformes con no poder discutir acerca de política y entonces van a llevar sus actividades a la clandestinidad. De esta manera, Esteban Echeverría va a fundar la Asociación de Mayo, de la cual van a participar una gran cantidad de personalidades posteriores de la historia argentina, como Alberdi o Mitre, inaugurando de esta manera el grupo que se conoce normalmente como la Generación del 37. Ahora bien, además de los enemigos políticos cercanos, Rosas también va a tener enemigos militares externos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Confederación Peruano-Boliviana, que invade el noroeste argentino dando inicio a una guerra. El trasfondo de esta guerra era el control de la provincia de Tarija, que históricamente había pertenecido al virreinato del Río de la Plata y que Argentina reclamaba. La Confederación Peruano-Boliviana, aprovechando la división que había entre el gobierno de Rosas en Buenos Aires y el interior del país, decide invadir Salta y Jujuy. Y si bien la invasión es repelida, la guerra va a terminar siendo bastante inconclusa, sobre todo por la reticencia de Rosas a enviar tropas a apoyar a las provincias del noroeste. El resultado es la formación por parte de las provincias del noroeste de lo que se llama la Coalición del Norte, que va a buscar la paz con la Confederación Peruano-Boliviana, formando a su vez un núcleo de oposición en el interior del país al centralismo rosista. Rosas solo estaba interesado en Buenos Aires y el interior del país parecía prenderse fuego. Ahora bien, mientras todo esto sucedía, en el Río de la Plata va a surgir un nuevo conflicto totalmente inesperado. Francia, que estaba viviendo el período llamado la Monarquía de Julio, buscaba establecerse como una potencia mundial de primer orden. Los franceses buscaban reconstruir su imagen, que todavía no se había recuperado después de la derrota de Napoleón, y entonces básicamente salen al mundo a construir su imagen imperial. Como parte de esta campaña de construcción de prestigio, Francia exige al gobierno de Juan Manuel de Rosas que se le otorguen los mismos beneficios que tenía Inglaterra, lo que se resumía a ciertos beneficios comerciales, y la exención de los ciudadanos franceses de realizar el servicio militar en suelo argentino. Rosas rehúsa las exigencias francesas y entonces la Armada francesa establece un bloqueo en el Río de la Plata, una estrategia que ya se había mostrado muy efectiva en la guerra entre Argentina y Brasil. El bloqueo francés inicia a finales de marzo de 1838 y va a devenir muy rápidamente en una catástrofe económica para Buenos Aires. El tesoro porteño se estaba vaciando y entonces Rosas tiene que recurrir al cobro de deudas por la ley de enfiteusis a los terratenientes porteños, que era básicamente el grupo al que él había representado cuando había llegado a la política. Esto genera una oposición generalizada a Rosas, al que se veía como demasiado inflexible por no querer siquiera negociar con los franceses. Es en este momento que la Asociación de Mayo de Esteban Echeverría se muestra, pero Rosas, lejos de dejarse amedrentar, va a aprovechar la oportunidad y los va a perseguir utilizando de manera muy salvaje a la mazorca, forzando a los miembros de la Asociación de Mayo a exiliarse. Esto demuestra en las calles de Buenos Aires que Rosas, pese a la oposición generalizada, seguía teniendo las riendas del poder y no iba a dejar que nadie lo cuestionara. El tema es que la chispa de la oposición al régimen rosista se había encendido en todo el país y el interior estaba muy lejos. Iban a ser necesarias otras medidas para mantener el control. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.